Buenos días con todos. Yo soy Álvaro Ramírez Durini. He estado trabajando ya varios años en el tema de la contratación pública y desde luego en el tema de la transparencia, ¿no? Así que hoy agradezco mucho la posibilidad de estar acá gracias a la AmCham y desde luego al Estudio Jurídico Quevedo Ponce y a Montserrat Barreno. Y pues yo no tengo mucho más que decir con relación al compliance en el sentido de lo que ya ha dicho Geraldine y Montserrat, ¿sí? Y el compliance, como ustedes se dan cuenta, surge y ya lo vamos a ver, pero no es una herramienta o no es un tema que está solamente en el Ecuador, lo vamos a ver, es un tema que ya está en varios países. ¿Qué temas vamos a revisar? Así muy rápidamente porque ya ustedes han visto casi todo con Geraldine y Montserrat. Un breve análisis sobre la situación actual de la contratación pública en el Ecuador y América Latina, ojo, vinculado al compliance en contratación pública. El otro punto, ¿por qué debemos entonces implementar sistemas de compliance en contratación pública? Yo me voy a enfocar en la contratación pública, pero ya Geraldine y Montserrat explicaron que el sistema compliance es todo un sistema no solamente para contratación pública, es un sistema de manejo empresarial y desde luego de las entidades públicas, porque no podemos solamente manejarnos del lado de los proveedores y del lado de las entidades públicas, no. Esto tiene que ser un trabajo conjunto. ¿Sí? El tercer punto es cómo podemos iniciar procesos de sistemas de integridad o anticorrupción. Y el final, ¿cuáles son? Bueno, ¿para qué me sirve todo esto? Porque no porque está de moda o porque todo el mundo habla o porque hubo unas reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción, vamos a meter todos la cabeza por ese lado. Entonces, vamos a empezar pues nuestra presentación. Le vamos a hacer bonito para que se vea súper chévere. Ok. Qué pena que los seres humanos tengamos que llegar a hablar de temas de anticorrupción, de sistemas de cumplimiento. ¿Qué nos pasó a los seres humanos? ¿Qué nos pasó que tengamos que poner estos titulares solamente del Ecuador? CERCOP suscribe compromiso anticorrupción para la contratación pública. Abusan en contratación de obras públicas. Guillermo Lazo, es urgente una restauración ética y moral en el país. Hay 706 resoluciones para contratar a dedo en la emergencia sanitaria, la contratación pública y la pandemia de los negociados. Miguel Palacios dice, hay una gran corrupción en las compras de medicamentos. Por abajo dice, el sector de la construcción, uno de los más afectados. Vuelvo a decir la pregunta, ¿qué nos pasó a los seres humanos? Que tenemos que llegar a esto. Pero ahí estamos en esto. Y somos testigos fieles de lo que pasó el año anterior, especialmente en el tema de las contrataciones públicas en emergencia por lo del COVID-19, que es casi la razón por la cual surge las reformas al Código Integral Penal en materia anticorrupción. Pero como bien decía Geraldine y Montserrat, este tema no es un tema únicamente en el Ecuador. Y por eso quise yo ponerles con algunos de las noticias de nuestra región. ¿Qué decían en Colombia en la revista Semana? ¿Cómo evitar riesgos de corrupción en la contratación pública durante la pandemia? ¿Qué decían en Perú? Altos mandos de la Policía Nacional del Perú involucrados en presuntas compras sobrevaloradas. ¿Qué pasa en México? La función pública fiscalizó más de 7,300 modelos de pliegos en contratos de medicinas durante la pandemia. ¿Qué decían en Brasil? Encuesta de Datafola, el 70% de los brasileros creen que hay corrupción en el gobierno de Jair Bolsonaro. ¿Qué decían en Chile? Registro Civil llama a evitar pronunciamientos sobre las conveniencias sobre licitaciones. ¿Qué decían en Argentina? Las compras en pandemia en Buenos Aires pagó las ambulancias más caras. Entonces empezamos ya de lleno. ¿Por qué debemos implementar sistemas de compliance en contratación pública? Y ustedes me van a decir, pero doctor Álvaro, ¿por qué en contratación pública? Bueno, porque lamentablemente la contratación pública es uno de los sistemas que más ha dado pie a la falta de legalidad, a la falta de cumplimiento, a encontrar resquicios
fallas, tanto del lado de los proveedores, pero también del lado de las entidades. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que el 17 de agosto de 2021, y ustedes ojalá lo tengan a la mano, Hola. con el Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción nos dice, se considerarán, y este es muy importante, y esta es la esencia de por qué tenemos el documento y por qué nosotros, Geraldine Monserrat y hoy día, estamos hablando de compliance en general y compliance en contratación pública. Fíjese en lo que dice. El artículo 1 dice, en el artículo 45 del Código Integral Penal, dice, agréguese el siguiente numeral. Se considerarán circunstancias atenuantes, es decir, que rebajan la pena, de la responsabilidad de las personas jurídicas las siguientes. A, de forma espontánea haber denunciado o confesado la comisión del delito. B, colaborar con la investigación aportando elementos y pruebas. C, reparar integralmente los daños. Pero viene la clave. D, haber implementado antes de la comisión del delito. Primer elemento, no pretendamos realizar, implementar compliance cuando ya estamos con el problema en sí. Haber implementado antes de la comisión del delito sistemas de integridad, normas, programas y políticas de cumplimiento, prevención, dirección, supervisión a cargo de un departamento u órgano autónomo en personas jurídicas de mayor dimensión o una persona interna responsable del caso de pequeñas y medianas empresas cuyo funcionamiento se incorpore en todos los niveles directivos, gerenciales, asesores administrativos. Es decir, el compliance habrá a todos. No es un tema en donde, bueno, que las máximas autoridades se involucren, nosotros los trabajadores que ponemos el hombro no vamos a estar involucrados. No, esto es un tema de todos. Entonces, ahí tenemos las circunstancias atenuantes. En las circunstancias agravantes no voy a dar mayor paso a esto, porque ustedes las pueden encontrar en el Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? La única reforma que agrava, dice el artículo 2, agréguese al final del numeral del artículo 20, el siguiente: haber sido sentenciada previamente por el mismo delito en el caso de las personas jurídicas o valerse de otras personas jurídicas nacionales de extranjeros. Ok. Y en esencia, entonces, ¿cuáles son las penas privativas penas privativas adicionales que incorpora el Código Orgánico el Código Orgánico Integral Penal? Acuérdense que antes, de acuerdo a la Ley Orgánica de Contratación Pública, había las sanciones de 3 a 5 años, contratista incumplido, adjudicatario fallido. Pero ahora tenemos una primera que es la inhabilitación, y te dice, para contratar con el Estado se aplican sentencias condenatorias ejecutoriadas por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, ofertas para realizar tráfico de influencias, sobreprecio en contratación pública. Ah, caramba. Entonces, si yo soy un proveedor del Estado, y yo puedo ser muy honesto, por supuesto, pero viene un informe de Contraloría o viene una denuncia que no sabemos de quién, de dónde viene, y nos establece un sobreprecio, tenemos una primera riesgo que es la inhabilitación para participar como proveedor del Estado. Una segunda que es la pérdida de los derechos de participación, lo está en el artículo 68 del COIP. Una tercera que son penas restrictivas de los derechos de propiedad. Dice, en caso de sentencia condenatoria, ¿sí? Lavado de activos, cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, delincuencia, sobreprecio en contratación pública. Por eso estamos hablando de que esta reforma tiene mucho que ver en materia de contratación pública, ¿sí? Y dice, las personas condenadas con sentencia ejecutoriada responderán con sus bienes hasta el monto de la reparación integral del Estado y de la sociedad. Y entonces ahora tenemos los nuevos delitos en materia de contratación pública, que son peculado, cohecho,
concusión, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, sobreprecio en contratación pública y actos de corrupción. Vean lo que dice el peculado. Las o los servidores públicos, las personas que actúan en virtud de una potestad del Estado en algunas instituciones del Estado, los proveedores del Estado que en beneficio propio de terceros abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos, efectos que lo representen, piezas, títulos, documentos que estén en su poder en virtud de razón de su cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Habla en materia de contratación pública, ¿no? Ok, avancemos un poquito más. Sí le están viendo, ¿verdad? Sí, ¿Aló? sí, abogado. Sí, doctor. Ya. Fíjese en esta parte que dice con pena privativa de libertad, en la parte final dice, se aplicará el máximo de la pena prevista en los siguientes casos, cuando se realicen aprovechándose de una declaratoria de emergencia o estado de excepción. Ahí está la causa o todo lo que se generó a partir de la experiencia vivida el año anterior. De ahí tenemos el concepto de cohecho, que como les digo, no quiero ahondar, solamente quiero que revisemos la parte que, bueno, hoy es gravísimo ir y buscar una reunión con una autoridad pública, ya puede ser interpretada de mala manera. Tenemos que tener extremo cuidado en eso. Y por supuesto, tenemos que cuando decía Montserrat, esto implica que debemos saber no solamente a quién vendemos o a quién entregamos o con quién negociamos. ¿Quién es mi proveedor, por ejemplo? Yo tengo que hacer un mapeo de riesgos de ese proveedor para evitar precisamente que haya situaciones que me pueden afectar. El delito de concusión, ¿sí? Lo mismo en materia de contratación pública. Y en la parte final dice, se aplicará el máximo de la pena prevista cuando se realicen aprovechándose de una declaratoria de emergencia o estado de excepción. Entonces, a nosotros, proveedores del Estado, nos están poniendo en una situación complicada porque, claro, si nosotros, nuestra función es proveer al mayor comprador de obras, bienes y servicios que es el Estado, estamos también corriendo alto riesgo. ¿Cómo atenuamos eso? Implementando de manera adecuada y oportuna estos sistemas de compliance. Tráfico de influencias, lo mismo, fíjense en ustedes, dice se aplicará el máximo de la pena prevista cuando se cometa aprovechándose de una declaratoria de emergencia. Oferta de realizar tráfico de influencias, lo mismo, ¿verdad? Y vamos al sobreprecio en contratación pública, que es gravísimo a mi criterio. Dice, las o los servidores públicos, las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, o los proveedores del Estado que realicen arbitrariamente los procesos de contratación con evidente y comprobado sobreprecio al precio ordinario establecido en el mercado y determinado como tal por la Contraloría General del Estado, serán sancionados con pena privativa. El informe de la Contraloría que determine la existencia del sobreprecio. Con la Contraloría creemos que ya es finalmente una institución técnica que no va a estar apegada a lo mejor a interpretaciones un poco diferentes a las justas, equitativas. Entonces, estamos regresando a las manos de la Contraloría para el establecimiento de los sobreprecios. Actos de corrupción en el sector privado, pueden leerle, y bueno, tenemos la medida cautelar en materia de contratación pública, que también es una locura porque está totalmente mal redactada. Pero vamos a ver entonces cuáles son las reformas a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Hablamos de la colusión en contratación pública, de la discrecionalidad en la contratación pública, del recurrente. Mi hijo tiene una empresa parecida y todos de alguna manera participamos y hacemos grupo para hacer una oferta. Fíjese en lo que dice, se produce cuando la vinculación como delito, se produce cuando existe un nexo, sea este de carácter económico, tecnológico, societario, de negocios, parentesco, de consanguinidad o afinidad, asociativo, laboral, personal o social, entre los diversos actores que concurren en la contratación pública y que este nexo cause un perjuicio, sea una conducta ilegítima que afecte al Estado o distorsione la libre competencia y afecte los principios determinados en esta ley. El CERCOP, de forma motivada y bajo los lineamientos de esta definición, detallará las vinculaciones específicas, es decir, deberá emitir un instructivo. Vamos terminando. ¿Qué son entonces los sistemas de integridad? ¿Para qué nos sirve? Pues el compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados para identificar y clasificar riesgos operativos y legales.
Si usted cree que su empresa, su actividad privada como proveedor del Estado necesita gestionar acciones de integridad, honestidad, transparencia como un aporte ciudadano a la lucha de la corrupción, implemente estos sistemas. Pero ustedes me van a decir, Álvaro, pero es que yo no estoy incumpliendo nada. De acuerdo, usted no está incumpliendo nada, pero alrededor de la cadena donde usted trabaja, toda la empresa que recibe, que provee bienes y después los transforma y los vende, o usted no, usted importa medicinas, pero después las comercializa. Toda esa cadena alrededor suyo, como bien decía Geraldine, las empresas internacionales, por ejemplo, las empresas farmacéuticas, para identificar un proveedor, ahora le hacen un análisis de riesgo, que dónde vende, quién es usted, qué ha hecho, dónde ha comprado, cuál es su situación jurídica. Hemos tenido que llegar a esto. No, ¿qué deben entonces implementar los sistemas de integridad, normas, programas, compliance en contratación pública? Está en la misma ley. Para no detenernos en esto, revíselen, por favor, en la ley orgánica, en las reformatorias, en el artículo 49, ahí tienen exactamente los 11 puntos que están aquí en esta lámina, ¿sí? Ustedes van a preguntarse, Álvaro, y ahora el oficial de cumplimiento, bueno, el oficial de cumplimiento es esa persona que precisamente ayuda a la empresa a que se manejen de manera adecuada este conjunto de políticas, objetivos que surgen del trabajo interno. No es que viene un auditor o alguien que implemente y le dice, usted tiene que hacer esto. Hay que trabajar porque son ustedes los únicos que pueden identificar sus propios riesgos. El compliance se aplica a partir de sus propios riesgos, de su mapeo de riesgos, ¿ok? Y finalmente, bueno, las responsabilidades del oficial del cumplimiento. Bueno, yo también he estudiado, me pidieron que ponga esto, estas son las certificaciones en el sistema anticorrupción de la norma ISO 37001 como auditor interno, y bueno, eso. Alguien me preguntaba a mí, ¿y qué va a pasar con las entidades públicas? Porque del lado de los proveedores tenemos claro. Recuerden ustedes que el expresidente Lenín Moreno emitió el decreto 021, el denominado Código de Ética, en donde promovía que se apliquen las normas, la ISO 37001 anticorrupción. De hecho, el Servicio de Contratación Pública la aplicó. Y ahora tenemos que el presidente Lasso, en su último, el decreto, precisamente emitió el Código de Ética, el Código de Conducta, donde dice en su artículo 25, obligaciones de difusión, cumplimiento y reporte, todas y cada una de las entidades de la función ejecutiva, literal D, establecer e impulsar espacios de capacitación, emitir manuales y guías de buenas prácticas en administración pública con énfasis en la transparencia de gestión, acciones preventivas anticorrupción. Ahí ustedes tienen las respuestas y bueno, les agradezco, espero haber sido un poco rápido, pero haber sido claro.